Eso no es una exageración, es medicina. Los riñones son los únicos órganos del cuerpo humano capaces de perder más de la mitad de su funcionamiento sin producir dolor, sin fiebre, sin una señal obvia que nos obligue a buscar ayuda. Por eso, la enfermedad renal crónica se llama el asesino silencioso. Y por eso mata a más de 2 millones de personas al año en el mundo, la mayoría de ellas mayores de 60 años que no sabían que sus riñones estaban fallando lentamente. Pero silencioso no significa invisible. El cuerpo sí lanza señales. Las lanza desde meses o incluso años antes de que el daño sea grave. El problema es que esas señales son tan cotidianas, tan fáciles de atribuir al cansancio o a la edad, que casi nadie las reconoce a tiempo. Hoy vamos a cambiar eso. Si usted tiene más de 60 años, si tiene diabetes o presión alta, si cuida a un familiar mayor, quédese hasta el final. Porque reconocer estas señales a tiempo puede ser la diferencia entre un tratamiento sencillo y una diálisis. Los riñones son 2 órganos del tamaño de un puño, ubicados a ambos lados de la columna vertebral, justo debajo de las costillas. Cada día filtran aproximadamente 200 litros de sangre, 200 litros. Eliminan toxinas, regulan el equilibrio de líquidos, controlan la presión arterial, producen una hormona que estimula la médula ósea a fabricar glóbulos rojos y activan la vitamina D para proteger los huesos. Cuando los riñones fallan, no falla solo la filtración, falla todo ese sistema de soporte vital. Y después de los 60 años, los riñones ya han perdido de forma natural entre un 10 y un 30% de su capacidad de filtración respecto a la juventud. Es envejecimiento normal. Pero sobre esa base reducida, cualquier agresión adicional, la diabetes, la hipertensión, ciertos medicamentos, la deshidratación crónica, puede precipitar un deterioro acelerado. Lo que vamos a ver hoy son las 5 señales físicas más importantes que indican que los riñones están bajo estrés severo. Cada señal incluye qué significa médicamente, por qué ocurre, qué error suelen cometer las personas mayores al interpretarla y qué acción concreta tomar. Este contenido está respaldado por guías clínicas de la Sociedad Internacional de Nefrología, la Kidney Disease, Improving Global Outcomes, conocida como KDIGO, y estudios publicados en el New England Journal of Medicine y el American Journal of Kidney Diseases. ¿Qué observar? La orina es una ventana directa al funcionamiento renal. Los cambios en su color, frecuencia, cantidad o apariencia pueden ser la primera señal visible de que algo no está bien dentro de sus riñones, semanas o meses antes de que aparezca cualquier otro síntoma. Hay 4 cambios específicos que merecen atención inmediata. El primero es la orina espumosa o con burbujas persistentes. No una espuma que desaparece en segundos. Hablamos de burbujas que permanecen en el agua del inodoro durante varios minutos, como el jabón. Esto puede indicar presencia de proteínas en la orina, lo que en términos médicos se llama proteinuria. El segundo es la orina de color oscuro, rojizo o marrón, sin haber consumido alimentos que puedan teñirla como remolacha o moras. Este color puede indicar presencia de sangre o hemoglobina, un signo que siempre requiere evaluación médica. El tercero es orinar con mucha más frecuencia de lo habitual, especialmente durante la noche. Si usted se despierta 2, 3 o más veces para orinar, y esto representa un cambio respecto a su patrón habitual, merece atención. El cuarto, y menos conocido, es orinar menos de lo habitual, o notar que la cantidad total de orina al día ha disminuido significativamente, especialmente en un contexto de poca ingesta de líquidos. ¿Por qué ocurre? Cuando los riñones están dañados, sus unidades de filtración, llamadas nefronas, pierden la capacidad de retener las proteínas dentro de la sangre donde deben estar. Esas proteínas escapan hacia la orina y producen la espuma característica. Es exactamente como cuando hay detergente en el agua. La orina oscura o rojiza ocurre cuando hay inflamación o daño en los glomérulos, las pequeñas estructuras de filtrado.
y los glóbulos rojos logran pasar donde no deberían. El aumento de la frecuencia nocturna ocurre porque los riñones dañados pierden la capacidad de concentrar la orina durante las horas de descanso, algo que los riñones sanos hacen eficientemente para no interrumpir el sueño. Error común. La mayoría de las personas mayores atribuye la frecuencia urinaria nocturna exclusivamente a la próstata en los hombres o a la vejiga hiperactiva en las mujeres. Y aunque esas son causas posibles, el origen renal se investiga con mucha menos frecuencia. El error es asumir la causa sin verificarla. De la misma manera, la orina espumosa se atribuye a que se orinó con mucha fuerza o a que el inodoro tenía residuos de limpiador. Si la espuma persiste durante más de 2 semanas de observación, esa explicación ya no es suficiente. Beneficio de detectarlo temprano. La proteinuria leve detectada a tiempo puede controlarse con cambios en la dieta, hidratación adecuada, control de la presión arterial y, en algunos casos, medicación específica. Detectada tarde, cuando el daño renal es avanzado, las opciones se reducen dramáticamente. Dato científico. Según datos de la Fundación Nacional del Riñón de Estados Unidos, el 90% de las personas con enfermedad renal crónica en estadios 1 y 2, los estadios donde el tratamiento es más efectivo, no saben que la tienen. Y uno de los primeros indicadores detectables es precisamente la proteinuria, visible a simple vista como orina espumosa persistente, mucho antes de que aparezca cualquier otro síntoma. Señal 2. ¿Qué observar? Hinchazón en los pies y tobillos. Hinchazón en las manos que hace que los anillos aprieten. Y algo que muy pocas personas asocian con los riñones. Hinchazón debajo de los ojos al despertar, especialmente el párpado inferior, que aparece como una bolsa suave y esponjosa que desaparece parcialmente durante el día. Este tipo de hinchazón tiene un nombre médico, edema por hipoproteinemia, y es diferente al edema que produce la insuficiencia venosa de piernas o el que produce la insuficiencia cardíaca, aunque los tres pueden coexistir en adultos mayores. ¿Por qué ocurre? Cuando los riñones pierden proteínas a través de la orina, el nivel de proteínas en la sangre, especialmente de albúmina, cae. La albúmina es la proteína que actúa como esponja, retiene el agua dentro de los vasos sanguíneos. Cuando sus niveles bajan, el agua escapa de los vasos hacia los tejidos circundantes y se acumula donde la gravedad la lleva, hacia abajo en los pies y tobillos durante el día y hacia los párpados durante la noche cuando estamos acostados. Pero aquí ocurre algo que casi nadie conoce. Los riñones dañados también retienen sodio en exceso, lo que aumenta el volumen total de líquido en el cuerpo. Es un doble mecanismo. Pierden proteínas que retenían el agua en los vasos y retienen sodio que aumenta el volumen de agua total. El resultado es edema que puede ser significativo incluso cuando la persona no ha comido con exceso de sal. Error común. El error más frecuente en adultos mayores es atribuir la hinchazón de pies y tobillos exclusivamente al calor, a estar mucho tiempo de pie o a las varices. Y muchas veces esas son causas legítimas. Pero hay una diferencia clave que permite sospechar origen renal. El edema venoso típico mejora significativamente al elevar las piernas durante la noche y al caminar. El edema renal mejora menos con la elevación, tiende a ser más simétrico en ambas piernas y frecuentemente se acompaña de hinchazón periorbitaria matutina, ese rasgo tan específico que los nefrólogos consideran una señal de alerta directa. Si usted o un familiar tiene hinchazón en pies que no mejora claramente con reposo nocturno, más hinchazón debajo de los ojos al despertar, es el momento de solicitar un análisis de orina y una analítica de sangre que incluya creatinina y albúmina. Beneficio. El edema renal detectado temprano responde bien a ajustes dietéticos, especialmente la restricción de sodio y la optimización del consumo de proteínas de calidad, junto con el tratamiento de la causa subyacente. Dato científico. Un estudio publicado en el Clinical Journal of the American Society of Nephrology encontró que el edema periorbitario matutino, la hinchazón debajo de los ojos al despertar,
Tiene una especificidad del 78% para síndrome nefrótico en adultos mayores, lo que significa que cuando este signo está presente junto con orina espumosa, la probabilidad de enfermedad renal significativa es muy alta y justifica evaluación nefrológica urgente. Señal 3. ¿Qué observar? Una fatiga profunda, persistente, que no mejora con dormir más, que aparece incluso después de una noche de descanso aparentemente buena. Un cansancio que hace que actividades que antes no costaban ningún esfuerzo, como caminar hasta el buzón, preparar el desayuno o leer durante media hora, se sientan agotadoras. Acompañando esta fatiga, muchas personas mayores con función renal comprometida reportan también dificultad para concentrarse, sensación de mente nublada o lentitud de pensamiento y pérdida de apetito, especialmente hacia las proteínas animales como la carne, que el cuerpo comienza a rechazar de forma instintiva. ¿Por qué ocurre? Hay 3 mecanismos que explican esta fatiga de origen renal, y los 3 actúan simultáneamente. El primero es la anemia renal. Los riñones sanos producen una hormona llamada eritropoyetina que le ordena a la médula ósea fabricar glóbulos rojos. Cuando los riñones fallan, producen menos eritropoyetina. La producción de glóbulos rojos cae y el resultado es anemia. Sin suficientes glóbulos rojos, los tejidos, incluido el cerebro, reciben menos oxígeno. El cansancio y la dificultad de concentración son consecuencia directa. El segundo es la acumulación de toxinas urémicas. Los riñones sanos eliminan decenas de sustancias de desecho del metabolismo celular. Cuando filtran menos eficientemente, algunas de esas toxinas se acumulan en la sangre. La urea es la más conocida, pero hay muchas más. Estas toxinas tienen efectos directos sobre el sistema nervioso central, produciendo la sensación de lentitud mental conocida como encefalopatía urémica subclínica. El tercer mecanismo, y esto es lo que casi nadie explica, es la alteración del metabolismo del calcio y el fósforo. Los riñones activar la vitamina D. Sin esa activación, la absorción de calcio cae, los huesos se debilitan y los músculos pierden fuerza y capacidad de recuperación. La fatiga muscular que resulta se suma a la anemia y produce un agotamiento que ninguna cantidad de sueño puede compensar. Error común. Preste mucha atención a este dato. El error más grave que cometen tanto los pacientes como los médicos de atención primaria es atribuir esta fatiga simplemente al envejecimiento normal o a la depresión, sin realizar la analítica básica que revelaría la causa renal. Un análisis de sangre que incluya hemoglobina, creatinina, urea, vitamina D y fósforo puede identificar todos estos mecanismos simultáneamente. Cuesta poco, se hace en cualquier laboratorio y puede cambiar completamente el curso del tratamiento. Beneficio. La anemia renal responde bien al tratamiento con hierro oral o intravenoso y, en casos más avanzados, a agentes estimulantes de la eritropoyesis. La fatiga de origen renal detectada a tiempo puede revertirse significativamente, recuperando calidad de vida de forma notable. Dato científico. Datos del registro. DOPS. Dialysis Outcomes and Practice Patterns. Study, uno de los estudios longitudinales más grandes sobre enfermedad renal, confirman que la fatiga es el síntoma más frecuentemente reportado por pacientes con enfermedad renal crónica en todos sus estadios, pero también el más frecuentemente subestimado en consulta. Más del 60% de los pacientes reportan que comunicaron su fatiga al médico y recibieron como respuesta que era normal para su edad. Señal 4. ¿Qué observar? Una picazón en la piel que no tiene causa visible, sin sarpullido, sin insecto, sin alergia conocida. Una picazón generalizada o que afecta principalmente la espalda, los brazos y las piernas, que empeora durante la noche y que no responde a las cremas habituales. Y por separado, aunque muchas veces juntos. Un sabor metálico persistente en la boca, similar al sabor del hierro o de las monedas, que aparece especialmente después de comer carne,
que puede ir acompañado de aliento con olor similar al amoníaco y que produce una pérdida progresiva del apetito. ¿Por qué ocurren? La picazón, que en medicina se llama prurito urémico, ocurre cuando los riñones no eliminan eficientemente el fósforo. El fósforo en exceso se acumula en la sangre y se deposita en la piel, donde activa receptores de irritación nerviosa. El resultado es una picazón que no tiene origen externo, que no tiene alergia, que simplemente viene de dentro. Además, el desequilibrio de calcio y fósforo que produce el fallo renal activa las glándulas paratiroides, que segregan una hormona llamada PTH en exceso. Esa hormona, en niveles elevados, también contribuye al prurito y produce una sensación general de malestar difuso que es muy difícil de describir, pero que los pacientes renales reconocen perfectamente. El sabor metálico y el aliento a amoníaco ocurren porque la urea que se acumula en la sangre cuando los riñones filtran menos llega también a la saliva. Las bacterias de la boca convierten esa urea en amoníaco, produciendo el olor característico. La sensación de sabor metálico es la respuesta de los receptores gustativos a las toxinas urémicas circulantes. Y esto cambia completamente la situación respecto a cómo entendemos estas señales. No son síntomas separados, son manifestaciones diferentes de un mismo problema subyacente, la acumulación de sustancias que los riñones ya no pueden eliminar. Error común. La picazón crónica sin causa aparente en personas mayores casi siempre se diagnostica como piel seca senil o dermatitis inespecífica y se trata con cremas hidratantes que no producen ningún alivio real. Las personas pasan meses o años usando cremas sin resultado porque el problema no está en la piel, está en la sangre. El sabor metálico, por su parte, se atribuye con frecuencia a los medicamentos, a problemas dentales o al reflujo gástrico. Y aunque esas causas existen, si el sabor metálico no tiene explicación clara y persiste durante varias semanas en una persona mayor de 60 años con factores de riesgo renal, la evaluación nefrológica es obligatoria. Beneficio. El prurito urémico responde significativamente a la restricción de fósforo en la dieta, lo que implica reducir alimentos procesados con aditivos fosfatados, y en algunos casos a quelantes de fósforo prescritos por el médico. El alivio puede ser notable y rápido una vez identificada la causa. Dato científico. Un estudio publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology encontró que el prurito urémico afecta entre el 25 y el 35% de los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 3 y 4 y que el tiempo medio desde la aparición de la picazón hasta el diagnóstico correcto es de 18 meses. 1 año y medio de picazón sin diagnóstico, en muchos casos porque nadie pensó en los riñones. Señal 5. ¿Qué observar? Una presión arterial que, a pesar de tomar medicación antihipertensiva, sigue siendo difícil de controlar, que requiere dosis cada vez mayores o combinaciones de varios medicamentos para mantenerse en rango aceptable, que fluctúa de forma impredecible. Y de forma separada pero relacionada, un dolor sordo, profundo, localizado en la zona lumbar media, justo debajo de las costillas, en uno o ambos lados de la columna. Un dolor que no mejora con ibuprofeno, que no tiene relación con el movimiento ni la postura, y que puede ir acompañado de fiebre baja cuando existe infección subyacente. ¿Por qué ocurren? Los riñones son órganos centrales en la regulación de la presión arterial. Lo hacen a través de 2 mecanismos principales. Primero, controlando el volumen de líquido en circulación mediante la eliminación de sodio y agua. Segundo, produciendo y metabolizando hormonas vasoactivas, especialmente renina, que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, uno de los reguladores de presión más poderosos del organismo. Cuando los riñones están dañados, ambos mecanismos se desregulan. Retienen más sodio y agua, aumentando el volumen sanguíneo.
y producen más renina, que a su vez produce más angiotensina 2, que contrae las arterias. El resultado es una hipertensión renovascular que responde menos a los medicamentos convencionales porque su origen es el propio órgano que los medicamentos necesitan para actuar. Lo que viene ahora suele sorprender incluso a muchos especialistas. Se estima que entre el 15 y el 20% de los casos de hipertensión resistente, es decir, hipertensión que no responde adecuadamente a 3 o más medicamentos, tiene origen renal. Son personas que llevan años siendo tratadas para la hipertensión sin que nadie haya evaluado a fondo si son los riñones los que la están generando. En cuanto al dolor de espalda, baja de origen renal. A diferencia del dolor lumbar musculoesquelético común, el dolor renal es profundo, constante, no varía con el movimiento y se localiza en el ángulo costovertebral, ese triángulo entre la última costilla y la columna vertebral. Puede deberse a infección renal, a cálculos, a quistes o a inflamación glomerular. Error común. El error más frecuente con el dolor renal es confundirlo con lumbalgia muscular y tratarlo con antiinflamatorios como ibuprofeno o naproxeno. Este error puede ser muy peligroso porque los antiinflamatorios no esteroideos son nefrotóxicos, es decir, dañan los riñones, especialmente en personas mayores con función renal ya comprometida. Tomar ibuprofeno para un dolor que proviene de los riñones puede acelerar significativamente el deterioro de la función renal. Beneficio. La hipertensión de origen renal, cuando se identifica correctamente, responde bien a medicamentos específicos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que actúan directamente sobre el eje renina-angiotensina y que además tienen efecto nefroprotector. Dato científico. La Sociedad Europea de Hipertensión recomienda en sus guías de 2023 que todo paciente mayor de 60 años con hipertensión resistente, definida como tensión arterial mayor de 140/90 milímetros de mercurio, a pesar de 3 medicamentos en dosis óptimas, sea evaluado obligatoriamente para descartar causa renal mediante analítica de función renal y ecografía renal. Esta recomendación no siempre se cumple en la práctica clínica cotidiana. ¿Qué hacer ahora mismo? Si ha reconocido una o más de estas señales en usted o en alguien a quien cuida, no entre en pánico, pero no lo posponga. Actuar en las primeras etapas del daño renal marca una diferencia enorme en el pronóstico a largo plazo. Paso 1. Solicite la analítica renal básica. Pida a su médico una analítica de sangre que incluya creatinina sérica, urea, tasa de filtración glomerular estimada o TFGE, electrolitos incluyendo potasio y fósforo, hemoglobina para detectar anemia renal y vitamina D. Además, solicite un análisis de orina que incluya específicamente la relación albúmina-creatinina en orina. Esta prueba detecta proteinuria en cantidades que no se ven a simple vista. Estas pruebas son accesibles, económicas y disponibles en cualquier laboratorio. No son exámenes especializados ni costosos. Paso 2. Hidratación adecuada, no excesiva. Los riñones necesitan un volumen de líquido adecuado para filtrar correctamente. La deshidratación crónica, muy frecuente en adultos mayores porque la sensación de sed disminuye con la edad, es uno de los factores que más acelera el deterioro renal. La recomendación general es entre 1,5 y 2 litros de agua al día, distribuidos a lo largo del día, no concentrados en pocas tomas. El agua es la mejor opción. El café en cantidades moderadas no está contraindicado. Los refrescos y bebidas azucaradas deben evitarse. Paso 3. Revise sus medicamentos con su médico. Varios medicamentos de uso muy común en adultos mayores son nefrotóxicos cuando se usan frecuentemente o en dosis elevadas.
Los antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno y naproxeno están en primer lugar. Ciertos antibióticos, algunos contrastes radiológicos y algunos complementos herbales también pueden dañar los riñones. No suspenda ningún medicamento por su cuenta, pero sí lleve una lista completa de todo lo que toma, incluyendo suplementos y remedios naturales, a su próxima consulta y pregúntele a su médico si alguno puede estar afectando sus riñones. Paso 4. Control riguroso de la presión arterial y la glucosa. La diabetes y la hipertensión no controladas son las dos causas más frecuentes de daño renal en adultos mayores a nivel mundial. Mantener la presión por debajo de 130 sobre 80 milímetros de mercurio y la hemoglobina glicosilada por debajo de 7% en diabéticos son los objetivos más efectivos para frenar el deterioro renal. Estos objetivos los define su médico según su situación individual. Paso 5. Dieta adaptada a la función renal. Si sus análisis muestran función renal reducida, la dieta debe ajustarse con ayuda de un nutricionista especializado en nefrología. En general, los principios son reducir el sodio, limitar el fósforo, evitando alimentos procesados, moderar las proteínas animales sin eliminarlas y aumentar las proteínas vegetales de alta calidad. No adopte dietas restrictivas por su cuenta sin supervisión, porque en algunos estadios renales las restricciones incorrectas pueden ser contraproducentes. Lo que hemos visto hoy no es para asustar, es para preparar. La enfermedad renal crónica es una de las condiciones más prevenibles y manejables de la medicina moderna cuando se detecta a tiempo. Las 5 señales que hemos explorado, la orina espumosa, la hinchazón en pies y párpados, la fatiga que no cede, la picazón sin causa y el sabor metálico, la hipertensión resistente y el dolor en la espalda baja, son oportunidades. Son el cuerpo diciendo que todavía hay tiempo para actuar. La diferencia entre un estadio 2 de enfermedad renal y un estadio 5 que requiere diálisis no es solo médica. Es de años de vida con calidad, de independencia, de poder hacer lo que se quiere hacer. Y esa diferencia muchas veces la marca no un cardiólogo ni un nefrólogo, sino la propia persona que decidió prestar atención a lo que su cuerpo le estaba diciendo. Comparta este video con alguien que lo necesite. Puede que sea la información más importante que alguien cercano a usted reciba hoy.